¿Golpe de Estado en Bolivia o más bien opereta de autogolpe de Estado en Bolivia? Veámoslo. El pasado 26 de junio, hace una semana, el excomandante del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, entró con varios militares al Palacio de Gobierno del país exigiendo la renuncia de varios ministros y prometiendo restaurar la democracia en Bolivia. Es decir, y aparentemente, Juan José Zúñiga estaba dando un golpe de Estado. El golpe de Estado, sin embargo, fracasó estrepitosamente. El presidente de Bolivia, Luis Arce, destituyó a la cúpula militar y detuvo al golpista, al presunto golpista, Juan José Zúñiga. Y en el momento de su detención, el militar golpista Zúñiga dijo lo siguiente. Atención. Ya, el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy a No, usted va conmigo, usted va conmigo. Por eso he venido. Viene general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Me saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus, más 14 Z del regimiento de Achacacha. En pocas palabras, el militar golpista Juan José Zúñiga estaba manifestando que el golpe de Estado se había producido a petición del presidente de Bolivia, Luis Arce, para conseguir levantar su popularidad. La típica táctica del autogolpe de Estado victimizador para que toda la población se repliegue alrededor de ti y para obtener un granado apoyo internacional. Por supuesto que un militar golpista diga estas cosas después de que su intento de golpe de Estado haya fracasado no tendría por qué ser demasiado creíble. Puede ser justamente una táctica de Juan José Zúñiga para intentar lavar su imagen y empezar a construir el relato jurídico de autodefensa. Como digo, las declaraciones de Zúñiga en aislado no deberían resultar demasiado creíbles ni informativas. Sin embargo, a las pocas horas de que Juan José Zúñiga dijera esto, Evo Morales, expresidente de Bolivia y fundador del partido de Luis Arce, Movimiento al Socialismo, acusó al propio Luis Arce de haber montado un autogolpe de Estado. Atención al siguiente tuit de Evo Morales. El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Frente a esta realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país. Es importante que una investigación completa e independiente demuestre la verdad de este hecho. A lo que el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, le contestó: Evo Morales, no te equivoques una vez más. Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un golpe militar fallido en Bolivia. No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido. Los responsables que buscaron tomar el poder por las armas están siendo procesados y serán juzgados, como fue el caso de los golpistas de 2019. Memoria, verdad y justicia. Y acto seguido, Evo Morales insistió en sus sospechas de que todo se trataba de una opereta, de un autogolpe de Estado. En su primera declaración, el general Juan José Zúñiga, en la Plaza Murillo, afirmó que ingresaría al Palacio para pedir al presidente Luis Arce que cambie a su gabinete, porque no lo apoyaban y que las Fuerzas Armadas defenderían la democracia. ¿Qué tipo de golpe de Estado es ese? ¿Cómo es que ahora desde el gobierno se declara que este general tenía ya su gabinete compuesto, que había francotiradores, que ordenó disparar a la gente mientras se paseaban con la mayor tranquilidad riendo en la plaza principal? Por eso es importante una investigación completa e independiente que demuestre la verdad de este hecho. Y a todo esto, por cierto, el gobierno de Javier Milei desde la Argentina se ha sumado a la versión de que los hechos acaecidos el 26 de junio
fueron un autogolpe de Estado de Luis Arce, es decir, y como denuncia Evo Morales, una opereta concertada entre Juan José Zúñiga y Luis Arce para elevar la popularidad de este último. La oficina del presidente de la República Argentina repudia la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha. Gracias a los reportes de inteligencia, el gobierno nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro, no por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. En este momento, Bolivia tiene más de 200 presos políticos, incluida la expresidenta interina Jeanine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca. La República Argentina espera que prevalezca la democracia, que hace años está siendo atacada en el Estado plurinacional de Bolivia, e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio. Y tras este comunicado, los gobiernos de la tiranía venezolana y de la tiranía cubana emitieron otros comunicados donde se alineaban no con Evo Morales, sino con Luis Arce en contra de Javier Milei. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza la declaración de la oficina del presidente de la República Argentina, que trata de manipular los hechos ocurridos el 26 de junio en Bolivia para intentar justificar su posición provocadora que se inmiscuye en asuntos internos de otros estados, a la vez que se coloca totalmente aislada en la región en relación con la intentona golpista en Bolivia. Nuevamente, el gobierno argentino acude a un discurso calumnioso que busca desviar la atención de los graves problemas que generan sus políticas para su pueblo y en la relación con otros estados. O también, en el caso de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el repugnante comunicado de Javier Milei emitido este 30 de junio, donde pretende desconocer el intento de golpe de Estado en Bolivia, alimentando una narrativa creada por la derecha latinoamericana. Evo Morales debe de ser de derecha latinoamericana, que intenta lavarle la cara a los criminales que trataron de derrocar al legítimo presidente Luis Arce. Este oscuro personaje, de corte neonazi, es usado como peón de macabros intereses que tratan de imponer el fascismo como una tendencia política en nuestra región, a través de la ridícula vocería inflamada por la mentira que se esparce a través de las redes sociales y los cómplices medios de comunicación. Recordemos en este sentido la ley que ha aprobado el Parlamento venezolano para censurar en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales todo aquello que el gobierno venezolano diga que es fascismo. Venezuela reitera el llamado a condenar este y cualquier otro intento de golpe de Estado en nuestra América Latina, tal como fue realizado de manera unánime por los países suramericanos, incluyendo, por cierto, a la propia Argentina, hecho que lamentablemente es desconocido por quien dice gobernar este país. Estos dos comunicados de estas dos tiranías de izquierdas en Hispanoamérica, la venezolana y la cubana, no solo constituyen, por motivos obvios, autoevidentes, un ataque contra Javier Milei y su gobierno, sino que en el fondo también constituyen todo un bofetón contra el antiguo aliado de Cuba y de Venezuela, que era Evo Morales, porque Venezuela y Cuba están denunciando, están diciendo que aquellos que aseguren que lo acaecido el 26 de junio fue un autogolpe de Estado de Juan José Zúñiga en favor del presidente Luis Arce, quienes sostengan eso son fascistas e integran el movimiento derechista latinoamericano. Y el principal impulsor mediático de esa hipótesis es justamente Evo Morales. Por tanto, estos comunicados son una forma disimulada de atacar a Evo Morales, colocando en el foco aparente a Javier Milei. Tan es así que el propio Evo Morales tuvo que salir a desmarcarse del comunicado del gobierno argentino de Javier Milei para que no se lo asociara con él.
a pesar de que el gobierno de Javier Milei estaba defendiendo la misma tesis que sigue defendiendo Evo Morales. Esto fue lo que escribió el expresidente boliviano en su cuenta de Twitter. Condenamos de la manera más enérgica las declaraciones de intromisión e injerencia del presidente de Argentina, Javier Milei. Los asuntos de los bolivianos serán resueltos por los bolivianos. No permitiremos que voces que solamente tienen como objetivo destruir a los movimientos populares de la región tengan algo que decir sobre nuestros asuntos. Por más diferencias que tengamos con el actual gobierno, no perdemos de vista que Milei es un enemigo de los pueblos. Bolivia se respeta. Es llamativo, sin embargo, cómo Evo Morales se intenta distanciar del comunicado de Javier Milei, acusándolo de interferir en asuntos internos de Bolivia, que los problemas de los bolivianos los tienen que resolver los propios bolivianos y que es inadmisible que un gobierno extranjero se meta en política interna de Bolivia. Es curioso que Evo Morales diga esto cuando al mismo tiempo los gobiernos de Venezuela o de Cuba también han emitido comunicados criticando al gobierno de Javier Milei y respaldando la tesis oficial que Evo Morales no comparte, que Evo Morales considera que es un fraude, del presidente de Bolivia, Luis Arce. Mientras Evo Morales está defendiendo en público la necesidad de una investigación independiente que aclare lo sucedido el 26 de junio, los gobiernos de Cuba y de Venezuela están diciendo que no hay nada que aclarar, que lo que ocurrió está perfectamente acreditado y por tanto no hay necesidad de investigar nada. Por tanto, estos dos gobiernos también están interfiriendo en debates internos de Bolivia. Se están posicionando con una de las partes, con la versión contraria a investigar y a dilucidar lo sucedido el 26 de junio. Y si esto es inadmisible, si interferir en los asuntos internos de Bolivia es no respetar a Bolivia, ¿por qué Evo Morales no critica a sus antiguos aliados, la tiranía venezolana o la tiranía cubana, con la misma energía con la que está criticando al gobierno argentino de Javier Milei? Pues porque en el fondo aquí solo caben dos posibilidades y ninguna de las dos nos dice nada bueno sobre la naturaleza de la política y más en particular sobre la naturaleza del movimiento al socialismo que está gobernando Bolivia. Y esas dos posibilidades son o que Evo Morales miente o que Luis Arce miente. Si lo sucedido el 26 de junio en Bolivia fue verdaderamente un golpe de Estado, y puede serlo, entonces Evo Morales está mintiendo. ¿Y está mintiendo para qué? Para desestabilizar institucional y políticamente su país, desacreditando a Luis Arce con el objetivo de que él, Evo Morales, pueda regresar a la presidencia de Bolivia en las próximas elecciones presidenciales. Por tanto, la ambición de poder de Evo Morales sería tan desenfrenada que está dispuesto a legitimar un golpe de Estado y a desestabilizar socialmente Bolivia con tal de recuperar el poder. Y la segunda posibilidad, claro, es que Luis Arce sea quien está mintiendo. Es decir, que lo acaecido el pasado 26 de junio fuera un golpe de Estado simulado para incrementar la popularidad que venía cayendo a plomo de su actual presidente, del propio Luis Arce. Y en este caso, lo que ocurriría es que la ambición de poder de Luis Arce es tan grande que está dispuesto a montar un autogolpe de Estado para atornillarse en el poder. Es decir, que está dispuesto a desestabilizar institucional, política y socialmente Bolivia con tal de seguir en el poder. Como poco, por consiguiente, uno de los dos grandes referentes del movimiento al socialismo, Evo Morales o Luis Arce, y tal vez los dos, como poco uno de los dos es una persona sin el más mínimo escrúpulo para destruir política y socialmente su país con tal de acceder o de retener el poder político. Ya digo, como poco uno de los dos, y como poco uno de estos dos perfiles dispuestos a cualquier cosa con tal de retener el poder,
ha estado gobernando Bolivia como presidente de la República. Si Evo es el que miente, el que está convalidando un golpe de Estado cierto, Evo fue presidente de Bolivia. Imaginad qué pudo llegar a hacer como presidente de Bolivia si ahora está dispuesto a convalidar un golpe de Estado para desestabilizar socialmente el país y tumbar a su rival, compañero de partido, Luis Arce. Y si en cambio Luis Arce es el que ha montado un simulacro de golpe de Estado, imaginad qué no estará dispuesto a hacer como presidente de Bolivia para permanecer en el poder. Pues esa es la fibra moral de la clase política regeneradora de izquierdas en Bolivia. O un expresidente que le está lavando la cara a un golpe de Estado para regresar al poder, o un presidente que monta un golpe de Estado ficticio para permanecer en el poder. Y los dos, por supuesto, siempre hablando en nombre del pueblo y del presunto superior interés del pueblo, cuando en realidad son ellos los que están dispuestos a sacrificar al pueblo con tal de promover su interés personal, que no es otro que el poder absoluto.